Buenas tardes y muchas gracias por conectarse a esta segunda etapa del día de nuestro primer Congreso de Diseño y Moda Virtual, Universidades Tecnológicas. Saludamos nuevamente a la maestra en Pedagogía, Araceli Pérez Escutia, directora de la carrera de Diseño Moda Industrial. Buenas tardes a todos. Asimismo, le damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente, ingeniero José Óscar Hernández Bautista, quien es ingeniero textil egresado del Instituto Politécnico Nacional. Entre algunas de las actividades que ha desarrollado dentro de la industria textil se encuentra la empresa Derivados de Gasa, en el puesto de inspector de calidad, así como en el laboratorio de pruebas físicas a materiales textiles y jefe de planta de tejido plano, así también a la empresa Avante Textil como jefe de montaje de maquinaria textil para la hilatura, además de su larga trayectoria dentro de la universidad como profesor de tiempo completo en la carrera de Diseño y Moda Industrial desde hace ya 20 años, quien participará con el tema Fundamentos de Hilatura. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes, muchas gracias. Adelante, Óscar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a la Universidad Tecnológica de Morelia, a la carrera de Diseño y Moda Industrial por esta oportunidad de poder compartir algunos conocimientos, experiencias en la industria y lo importante que es para todos nosotros conocer de este tema. Asimismo, hago un comentario más de que en este primer congreso virtual de Diseño y Moda Industrial, felicito a todos los organizadores, a la UTM, porque este primer congreso tiene años que se está planeando y afortunadamente en este tiempo que nos ha tocado la nueva realidad, llevarlo a cabo para que nuestros alumnos y comunidad en general puedan tener este tema en particular. Doy inicio con el tema. Quiero iniciar con lo siguiente. Permítanme. Ok. La industria textil es tan grande, abarca tantas áreas de oportunidad para todos nosotros, que a veces nos perdemos en esto mismo. ¿Y por qué menciono esto? Porque creemos que solamente la industria textil abarca una área o dos áreas en particular, cuando son cuatro áreas, cuatro grandes áreas, yo le llamo. Las enumeré, todas son importantes, quiero mencionarlo. Proceso de hilatura, proceso de tejido, proceso de teñido y acabado, y la parte del proceso de confección, que aquí es donde quiero comentar algo. Muchos de nosotros que estamos en este medio y los que no están, a veces confundimos y nos quedamos en el proceso de confección. Cuando los diseñadores, cuando los manufactureros de prendas de vestir, creemos que todo está en esta parte de la industria textil y la carrera de diseño y moda industrial, o el ingeniero, el egresado en ingeniería de diseño textil y moda, cuando las áreas de oportunidad son inmensas y esta última área, la confección, es la que prácticamente recibe toda esa materia prima de la que vamos a hablar a continuación y del proceso de hilatura. Entonces, muchachos, sociedad en general, esta es la industria textil, esto es lo que nuestra carrera ofrece a la sociedad. ¿Qué es la hilatura? Cuando hablamos de hilatura, hablamos de la parte esencial donde se seleccionan todas las fibras. Nosotros conocemos lo que ya traemos puesto. Traemos puesto un saco, una camisa, un pantalón, una playera, etcétera. Ese producto es el producto final de nuestro proceso general, donde está constituido, tiene una composición de diferentes fibras, ¿ok? Está hecho, es una tela que está teñida, anteriormente es un hilo. Ahí es donde está la hilatura. La hilatura es esa selección de las fibras naturales, artificiales, sintéticas, que tienen que ser procesadas, que tienen que ser transformadas en un hilo. El producto de esto le llamamos hilo. Se dice que es un proceso a base de operaciones que son complejas más o menos, donde se
mezclan fibras naturales, artificiales, sintéticas, se le aplica torsión y se obtiene un hilo al cual tiene características de resistente flexible. ¿Ok? La hilatura tiene este proceso como tal. Comentábamos que parte de las fibras, podemos hablar de una fibra en particular que es el algodón, que es un material mundialmente muy utilizado, de los más utilizados. Todos nosotros en algún día hemos utilizado una prenda de vestir que sea 100% algodón, que está hecho con hilos, que está en la parte de hilatura y que tiene fibras de estas características. Ok. El proceso de hilatura son procesos largos, maquinarias, donde intervienen la parte de sistematización y robótica, automatización, etcétera, etcétera. Y con la ayuda del hombre, de nosotros, desde la parte de operadores hasta la parte de ingeniería, que estamos todos nosotros aquí en esta carrera. A todas estas fibras hay que dar una limpieza, hay que hacer una disgregación, hay que individualizarlas, una paralelización, una torsión y finalmente tener que es el hilo. Hasta aquí, en donde tenemos el hilo, decimos que el proceso de hilatura ha terminado. ¿Ok? Entonces, aquí es donde este hilo ya tiene las características y propiedades que el diseñador o el confeccionista necesita. ¿A qué me refiero con esto? Que el hilo debe de tener todo lo que quiere ese diseñador, ese confeccionista, para que la prenda sea de calidad y sea útil en el mercado. Entonces, pasamos. Las etapas, tiene etapas como apertura, limpieza y mezcla de la fibra, limpieza, paralización de la misma, uniformidad, estiraje y torsión de la misma, y lo que es el título del hilo, número o calibre del mismo. Cuando hablamos de este tema, tenemos diferentes tipos de hilos. Hay 3 tipos de hilos: hilatura o hilo cardado, hilatura o hilo peinado e hilatura open-end. Son 3 tipos de hilos que en el mercado existen y que nuestras prendas que traemos están hechas con este tipo de hilo. ¿Qué diferencia tienen cada una de estas? ¿Ok? El primero, el de hilo cardado, son hilos que presentan variaciones en su uniformidad. Quiere decir que por cada metro de hilo presentan ciertas irregularidades. Los calibres o diámetros, que es un tema que vamos a ver más adelante, los diámetros son de mediana a gruesos o de mediana a baja. Generalmente están para playeras, ropa interior, pantalones de mezclilla. Es para lo que se utiliza ese tipo de hilo cardado. El hilo peinado pertenece al mismo sistema convencional o la hilatura convencional. Se obtiene en la misma maquinaria que el hilo cardado, solamente que se le dan algunos procesos más, algunas etapas más, donde se obtienen hilos de mayor finura. La diferencia es el diámetro, lo fino que puede ser un hilo. Los hilos cardados mencioné que son de mediano diámetro o de mediana finura a baja finura, o que serían gruesos, y los hilos peinados es todo lo contrario, son hilos muy finos, que son para camisería, ropa más fina, ¿no? Que podemos manejar. Vestidos también de alta costura. Ok. Y tenemos otro que es la hilatura open-end, que la veremos a continuación después de terminar esta parte de hilatura convencional. Aquí mostramos hilos, lo que les comentaba, el hilo de algodón cardado en la figura se muestra, y el hilo de algodón peinado. Mencionaba que por cada metro de longitud de este hilo tiene más uniformidad uno que otro. ¿Qué quiere decir? Que las fibras están mejor acomodadas en un hilo que en el otro. Entonces observamos el hilo cardado, que es este. Aquí estamos viendo cómo las fibras no están perfectamente paralelas, no hay una uniformidad. Y en el hilo peinado, que es este, vemos menor fibras que están saliendo del mismo,
y los diámetros son más finos en el hilo peinado que en el cardado, ¿sí? Esa es la parte importante de este hilo y de este hilo. En la misma figura vemos aquí esta es hilatura convencional, que mencionaba que la hilatura convencional tiene estos dos procesos, hilatura de hilo cardado e hilatura de hilo peinado. Y vemos la diferencia. En la hilatura de hilo convencional, donde obtengo hilos cardados e hilos peinados, veo como el hilo de hilatura convencional se le ven pequeñas fibras que sobresalen, tiene uniformidad, y el hilo open-end, que es un tema que también tengo aquí preparado, que pertenece a la hilatura, no tiene una dirección. La uniformidad es muy diferente con respecto a este. ¿Ok? Entonces aquí están las diferencias de uno y de otro, hilo cardado e hilo peinado. Cuando hablamos de esta parte de la hilatura, tenemos muchas formas de poder diferenciar uno de otro. El hilo cardado, mencionamos que una de las características es que es de torsión media a baja. ¿Qué quiere decir con esto de torsión media a baja? Quiere decir que los hilos se definen por su resistencia. Un hilo de alta calidad tiene una excelente resistencia y un hilo de baja calidad tiene de mediana a baja resistencia. La resistencia, ¿cómo se mide? Un hilo cardado tiene aproximadamente entre 200, 600 torsiones, 500 torsiones por metro, hablando de nuestro sistema de numeración, nuestro sistema métrico, perdón. Entonces, hilos cardados tienen torsión de media a baja. Y damos números que estamos hablando entre 200, 150 hasta 500 o 600 torsiones por metro, y este es un hilo cardado. Eso conlleva que tenga una baja resistencia. Título mediano. ¿Qué es el título? Cuando hablamos de título, es hablar del grosor, del diámetro que tienen los hilos. Este es un tema que cuesta trabajo en ocasiones entenderlo en la parte de la industria textil, en los textiles. Título se refiere al grosor o diámetro que tienen los hilos. ¿Ok? Esta parte, dando rangos aproximados, en hilos cardados se maneja una numeración. Se maneja una numeración que se llama sistema de numeración de hilos para textiles, y estamos hablando que se maneja número inglés entre 1.5 hasta 75. El número 75 es el grosor o el diámetro más fino, es el hilo más fino que puedo tener en el mercado. Y el 1.5 es un hilo muy grueso. Entonces, si hablamos de un hilo cardado y estamos diciendo que tengo títulos medianos, estoy hablando que un 30, un 36, un 32, un 24 es un hilo mediano. ¿Sí? 18, 16 es un hilo ya que se está yendo hacia la parte de ser grueso. Y podemos continuar en esta parte. Bueno, en la anterior, en esta diapositiva, mencioné hacia dónde iban encaminados estos hilos. Mencioné que los hilos cardados generalmente es para ropa interior, playeras, ropa para caballero, ropa para dama. Es para lo que más se utiliza este tipo de hilo. ¿Sí? ¿Ok? Playeras son como las playeras que utilizamos los hombres, las playeras internas de algodón. Son de este grosor aproximadamente y de estas características de hilo. No necesito tanta resistencia, no necesito que sea muy pesada la tela. Una de las características es que este hilo obtengo telas que tienen mayor deformación, que al momento de empezar a utilizarse, esta tela pierde su consistencia, su forma, ¿sí? Dice que mayor peso por metro cuadrado. Esta parte se refiere, las telas, puedo tener una tela de un peso por metro cuadrado de 70 gramos, de 100, de 120, 140, 160, etc.
800 gramos por metro cuadrado, y de ahí va a depender cómo se pueda manejar en la mesa de corte, cómo se pueda patronar y cómo se pueda confeccionar. Entonces, estos hilos cardados dice que son telas generalmente más pesadas. ¿A qué me refiero con eso? Todos sabemos la historia del Levi's, todos la conocemos en las universidades y en otras partes, en otras carreras también se habla mucho de esta parte de la historia de la prenda de vestir de Levi's. Y aquí hago un comentario. Esos pantalones gruesos que se utilizaron y cuál fue la finalidad en realidad de este tipo de producto, se hacía principalmente con hilo de algodón 100%, con un hilo cardado, con un grosor en número inglés de 7 aproximadamente. 7, 8, 10 era el grosor o título, como le llamamos, y obtenían telas de 800, 600 gramos por metro cuadrado. Entonces, cuando se llegaba al patronaje, a la mesa de corte, les sigue costando mucho trabajo porque es poco manejable esta tela. Es poco manejable porque es muy pesada. Entonces, en ese momento cuesta más trabajo igual. En la parte de manufactura, en la confección, es muy, muy complicado. ¿Sí? Estas telas tienden a formar peeling. Están mayor expuestas. ¿Por qué están expuestas a formar peeling? Por esta situación que se observa en esta parte. Un hilo cardado tiene mayores fibras que sobresalen de su interior, como lo estamos viendo aquí. Aquí vemos cómo las fibras en un hilo cardado sobresalen, en un hilo peinado casi no se observan. Bueno, el peeling, cuando la tela ya está formada, cuando la tela ya está confeccionada, cuando ya tengo el producto, estas fibras que observo aquí, al tener el roce, al ser utilizadas por el ser humano, empiezan a salir, pero como están adheridas al hilo, salen y se juntan entre ellas mismas y forman bolitas. Ese es el famoso peeling y se forma por esta situación, que son hilos de menor calidad y menos uniformes. Esto con respecto a los hilos cardados. Los hilos peinados, que lo tenemos aquí, este es el hilo peinado y este es el hilo cardado. El hilo peinado son torsiones más altas, son hilos muy resistentes. Al hablar de torsiones altas, alcanzan hasta unas 1200 torsiones por metro. El hilo está torcido 1200 veces. Lógicamente una alta resistencia. Título fino, hablamos del título, mencioné en numeración inglés o número inglés, como lo conocemos. Puedo tener un 50, un 60 número inglés. Es un hilo muy, muy delgado. No se deforman fácilmente. Telas muy finas. Aquí tengo una parte importante, telas ligeras. Hablé de la mezclilla. Ahora, en este momento hablo de una camisa de vestir, que puede ser de 90, 110 gramos por metro cuadrado. Entonces, igualmente el patronaje, la mesa de corte, la confección, es sumamente fácil y manejable este tipo de tela, ¿no? Y todo lo contrario, resisten a la formación de peeling. Se forma menos peeling en este tipo de telas. Y esto es derivado de la uniformidad que tiene el hilo. He estado comentando la parte de las hilaturas. Mencioné la parte de hilatura de hilo cardado, hilatura de hilo peinado, y existe una más que es la hilatura open-end. ¿Qué es la hilatura open-end? La puedo definir de muchas formas, pero le voy a dar la siguiente definición. Es la hilatura que se encarga principalmente de reciclar el material textil, que son las fibras utilizadas en el proceso convencional de hilatura cardada y peinada. ¿A qué voy con esto? Que es un proceso más corto que el anterior y donde principalmente, no siempre, pero principalmente toda la fibra que deseché, bueno, toda la fibra que salió del otro proceso, la utilizo en este proceso. Hilatura open-end. Y por supuesto, obtengo hilos medios a gruesos. No puedo obtener hilos finos porque estoy utilizando la fibra que me está quedando de los procesos anteriores. Como ejemplo, voy a mencionarlo, un amigo aquí de Moroleón,
tiene su planta de hilatura Open End en San Rafael del Carrizal, rumbo a Santana Maya. Él hace acrílico fibra cortada, hace puro acrílico fibra cortada y a veces hace un poco de algodón, la mezcla con acrílico y hace cobijas. Él utiliza pura fibra regenerada o reciclada en este caso, y son fibras muy cortas de mala calidad, y obtiene hilos gruesos. Ya di un ejemplo de qué producto puedo tener con la hilatura de este tipo. Cobijas, que es lo que más se hace, algunas toallas y algunos otros productos. Se puede hacer hilatura Open End y tener algunas playeras internas, camisetas, claro, por supuesto, pero son de mala calidad. Principalmente son estos hilos que se obtienen en la hilatura Open End. Eso sí, es altamente productiva, alta productividad, baja calidad. Entramos a una parte muy importante. Quiero comenzar saliéndome un poquito de lo que es la hilatura y entrando en nosotros, comúnmente en nuestra casa, en la industria, en la escuela, en todas partes, tenemos unidades de medida. Hablo de peso, que es la masa, hablo de longitud, que es el metro, particularmente en nuestro sistema, la yarda, la libra, etcétera, en otros sistemas. Pero nosotros, en nuestro sistema internacional, el metro, la libra, la yarda, etcétera. ¿Por qué menciono estas unidades de medida? ¿Por qué? Porque en la industria textil, particularmente en hilatura, tenemos un grave problema que no hemos logrado, y lo digo así sinceramente, no hemos logrado con nuestros alumnos egresados, todavía en la industria, tener este sistema perfectamente entendible. ¿Qué es el sistema de numeración de hilos? Ok, como tenemos el diámetro en el hilo, tiene que haber algo para que se pueda medir. Y vuelvo a repetir, la longitud que recorremos la podemos medir en metros. Sacamos un flexómetro, sacamos algo y podemos medir. Nuestro peso, que es nuestra masa, la podemos medir. Vamos a una balanza y nos registra el peso. Pero en textiles, ¿cómo mido ese diámetro del hilo? Yo ya mencioné algunos números o diámetros. Los vuelvo a repetir. Existe nuestro sistema de numeración de hilos para la industria textil que pertenece a la hilatura. Existe nuestro sistema de numeración que desafortunadamente no está con todos estos sistemas de estas magnitudes que debería aparecer. Está el volumen, está la masa, etcétera. Debería aparecer el sistema de numeración de hilos de textiles. ¿Y qué es este sistema? Nos mide el diámetro que tiene un hilo. ¿Cuál es el diámetro en un hilo? Yo les mencionaba valores, les mencionaba 1.5 a 75 en número inglés. Existen más números, ¿ok? Aquí es donde tengo esta parte importante. Menciono que en nuestro sistema de numeración existen dos subsistemas, el sistema indirecto y el sistema directo. ¿Cuál es el sistema indirecto? El sistema indirecto principalmente se maneja en número inglés. NE significa número inglés y me está diciendo que me va a dar el diámetro o grosor de un hilo en número inglés. Y aquí es donde yo les comentaba que de 1.5 hasta 75. Esa es mi referencia, no tengo más. Aquí no tengo el metro, yarda, no tengo nada. Mi única referencia es que el 1.5 es el hilo más grueso y el 75 es el hilo más fino. Es la única referencia que tengo. Por eso cuando mencioné que una camisa fina puede estar hecha con tela número 60, es muy delgado, y por eso mencioné también cuando una tela de mezclilla, un pantalón de mezclilla, está hecho con un hilo 8, es un hilo muy grueso. Telas pesadas, telas ligeras. Entonces, repito, en este mismo sistema indirecto está el número métrico, se llama NM, y que también mide el diámetro de estos hilos. ¿Por qué sistema indirecto?
Sistema indirecto porque está asociado a todas las fibras, a todos los hilos. Perdón. Está asociado a todos los hilos que están hechos con fibras naturales, que son mezclas natural con artificial o mezclas natural con sintético, o que son fibras cortadas. ¿A qué me refiero con este término de fibras cortadas? En la industria textil existen las mezclas. Cuando una fibra artificial o sintética se va a mezclar con una natural, su longitud está determinada por la naturaleza, no podemos hacer nada. En cambio, en una fibra artificial o sintética, el hombre puede manipularla y puede hacer como se desee. En este caso, cuando se mezcla poliéster-algodón, la fibra de poliéster, al momento de mezclarse en el proceso que mostré anteriormente, la fibra de poliéster viene cortada a la longitud del algodón y es como se realiza el hilo, ¿sí? En este caso, para poder medir el diámetro del hilo, utilizamos numeración inglesa o numeración métrica. Y aquí están los rangos que mencioné anteriormente. Sistema directo. El sistema directo, entramos en la otra parte. Hay hilos que están hechos con filamentos. Filamento se obtiene de manera sintética o artificial. Y al hacer este filamento, también se utiliza un sistema de numeración. Se utilizan dos subsistemas. En este caso tenemos el número TEX. El número TEX es una numeración británica, que se le denomina número TEX, una numeración británica, que trata de representar a todos, que trata de tener a todo el proceso en esa sola numeración, para no estar jugando con diferentes subsistemas. Ok, ¿qué es el número TEX? Mide la longitud de un hilo que es filamento. Esa sería la definición. Mide la longitud de un hilo que está hecho con filamento. ¿Cuál es la diferencia de filamento y fibra? La diferencia que la fibra tiene una longitud determinada. Les puedo mencionar 30 milímetros, 40 milímetros, 150 milímetros. Son las longitudes que tiene una fibra, no más. Bueno, la lana puede medir un poquito más. Son las longitudes que tiene. Y el filamento se hace en una tobera, se hace en la industria química, textil, por supuesto, química textil. Se ponen, ya al final se pone la parte de la tobera y se extrae el hilo con los filamentos que uno desee y con la longitud que uno desee. O sea, un hilo de 3.600 metros, el filamento, el número de filamentos que trae en su interior es lo que va a medir. En cambio, un hilo que se hace en hilatura, convencional u open end, un hilo de 3.600 metros trae millones y millones de fibras, porque su longitud es pequeña. Esa sería la diferencia entre filamento y fibra. Entonces, sistema directo, número TEX, calcula el diámetro o grosor de los hilos que están elaborados con filamento. Y aquí los rangos, si hablamos, los rangos van entre 4 hasta 100 en número TEX, y estamos hablando que un hilo NTEX número 3, o calibre 3 o grosor 3, es un hilo muy, muy fino. Y un hilo TEX calibre o grosor 90 es un hilo muy grueso, ¿sí? Se lee a la inversa del otro subsistema. Esa es la diferencia entre uno y otro. Aquí menciono dos ejemplos. Menciono que tengo, no digo qué tipo de hilo, solamente menciono que hay un hilo en numeración inglés número 6 y que hay un número inglés 60. ¿Qué me está diciendo? Que tengo un diámetro o grosor 6 hilo y que tengo un diámetro o grosor 60. Si yo como productor de tela quiero hacer una playera
para uso de playa, que es una camiseta de manga corta, no voy a comprar hilo número 60. Tampoco voy a comprar hilo número 6. ¿Por qué no número 60? Porque un hilo 60 es un hilo muy delgado y mi tela va a salir sumamente ligera, fina. Me puede servir, pero los costos de producción no van a ser los ideales y voy a salir perdiendo. Un hilo 6 es muy grueso, también va a estar muy pesada la tela, entonces me tendría que ir a la mitad de esa numeración. Entonces, aquí están. Hilo en numeración inglesa, su grosor es 6, y número en numeración inglesa, su grosor es 60. Y aquí no tenemos esa unidad que es el metro, que es la yarda, aquí no tenemos. Aquí solamente en nuestro sistema de numeración nos define el número, qué tan grande, qué tan pequeño es, y ahí sabemos el grosor o diámetro de estos hilos. Si está fuera de 1.5 y de 75, ya es otra cosa, ya no es hilo, ¿sí? Esa es una parte importante, porque también la maquinaria tiene cierta capacidad y ya no puede rebasar esos límites. Entonces, 1.5, 75, ese es el rango que tenemos en grosores de hilos en este sistema. Repito nuevamente, una mezclilla se acerca mucho al 6. Puedo hacer mezclillas en 6, claro, por supuesto, sumamente pesadas. Puedo hacer una camisa, ya una camisa fina, con un hilo 60, por supuesto, la tela se puede producir y después confeccionar. Puedo tener un TEX 34 para realizar una playera deportiva, un uniforme deportivo de 100% poliéster, filamento, por supuesto, está en ese rango medio, entre medio hacia lo grueso, porque este hilo 12, número TEX 12, es un hilo delgado, muy, muy delgado, ya está en lo fino, el hilo 12 que vemos aquí, y el hilo 34 es un hilo medio, yendo hacia lo grueso. Entonces, estas son nuestras numeraciones que tenemos para nuestra hilatura. Entonces, cuando en la industria de tejido, de teñido y de la confección, nos hablan de que tienen problemas para su proceso, generalmente o casi siempre está dado en la hilatura. Si en la hilatura no corregimos nada, si en la hilatura dejamos pasar los problemas, van a salir los problemas de calidad en tejido, en teñido y en confección, principalmente, que ya no vas a poder hacer absolutamente nada. Les menciono algunos ejemplos. La torsión. La torsión tiene que ver mucho, hablamos de torsión, la torsión tiene que ver mucho con la parte del teñido, cómo te queda una prenda en su color, y finalmente, pues en la confección se va a ver marcada. Hablamos de los títulos o grosores de hilo de nuestro sistema de numeración también es algo importante, porque si no seleccionamos la tela adecuada, la tela hecha con el hilo adecuado, que viene de hilatura, pues también nuestro producto no va a tener las características y propiedades que el cliente desea o que el mercado desea. U otra más, nuestro costo de producción se va a elevar, porque si yo quiero hacer una playera, vuelvo a repetir el ejemplo de la playera, para playa, y que es de 100% algodón, pero escojo un algodón de alta calidad, pues la hilatura es más cara en ese proceso, el hilo es más caro, la tela es más cara, etcétera, etcétera, todo se va sumando, y mi playera va a salir exageradamente alta de acuerdo a lo pronosticado. Entonces, esa es la importancia de la hilatura, o lo fundamental de conocer nuestro proceso de hilatura. Pues hasta aquí les comento el tema de fundamentos de hilatura. Maestra Araceli.
Agradecemos al ingeniero José Óscar Hernández Bautista por su interesante ponencia y le damos la palabra a la maestra en pedagogía, Araceli Pérez Escutia, quien atenderá el bloque de preguntas y respuestas y le hará entrega de su reconocimiento. Maestra. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Tengo aquí que me hicieron llegar algunas preguntas. Te las voy a mencionar. ¿Cuáles son las ventajas de conocer el proceso de hilatura? Muy bien. Los diseñadores que esta carrera ha tenido en tantas generaciones que tienen el mercado ya laborando, algunos emprendedores que tienen sus talleres y todo en general, todos los que han egresado y que están en este campo laboral. Desafortunadamente, la hilatura es un campo de la industria textil que está un poco olvidado, que no le damos la importancia y que creemos que la tela que recibimos para confeccionarla ya es, es así como la voy a recibir, ¿no? Cuando yo puedo aportar mucho más, puedo meterme en la investigación de nuevas fibras, de nuevos procesos, de obtener otro tipo de telas con otras características y propiedades que me den dos ventajas como productor, como diseñador: productividad y calidad. Y aunado a eso, bajo costo en mi prenda y que la sociedad en general la pueda recibir. Entonces, la hilatura es de suma importancia que la conozcan, que conozcan todo este principio de los hilos para que puedan obtener productos excelentes y que se coloquen en el mercado. Ok, muchísimas gracias. La siguiente. ¿Cómo afecta la hilatura en procesos de teñido y en el acabado? Ok. La producción de hilos, el seleccionar perfectamente las fibras, el darle uniformidad a esas mismas y obtener los hilos, es la base para obtener productos de excelente calidad. Y productos me refiero a telas, el teñido y el acabado y la confección. Cuando llegan al teñido, telas, si yo en el proceso de hilatura no cuidé una mezcla poliéster-algodón, pongo el ejemplo, no cuidé esa mezcla, elaborar un hilo 50% algodón, 50% poliéster, cuando esa tela hecha con ese hilo llega al teñido, hay un pequeño problema. Puede haber muchos problemas, pero uno de ellos, y que generalmente pasa, es que mi tela salga contaminada. ¿Qué quiere decir? Que va a traer, aparte del poliéster, otra fibra que se incorporó. Cuando se tiñe, supongamos que teñimos un rojo muy bonito, clarito. Llega a la mesa de corte, lo cortan, llega a la confección y ya tengo mi prenda elaborada. Voy a poner mi ejemplo. Tengo mi prenda elaborada. De un lado es un rojo muy bonito y del otro lado es un rojo un poco más oscuro. Tengo dos tonos diferentes. En ese momento me di cuenta que el problema viene desde hilatura porque no logré seleccionar perfectamente mis fibras, no controlé mi proceso, en teñido tampoco me di cuenta y llegó hasta la confección. Entonces el problema se agrava. ¿Qué se puede hacer? En teñido hay una solución, lógicamente tiene su costo. Cuando me doy cuenta que la hilatura falló y que el hilo viene contaminado, lo mando a color oscuro. Esa es la solución que puede haber. Tiene que reprocesarse, es un gasto, etcétera, etcétera. Otra, en la hilatura, supongamos que hacemos un algodón 100%, grosor, número inglés 40, es un hilo delgado, pero me equivoco en las torsiones, que también mencioné esa parte. No doy las torsiones adecuadas, doy menos torsiones de las que debe de llevar, doy 600 en vez de dar 800. El hilo es menos resistente. Al momento de teñirse, el teñido, los colorantes que se agregan a la industria textil son de acuerdo al tipo de fibra que utilizo, o la fibra tiene que ver con el colorante. Okay. Se hace el proceso de teñido. El color, todos sabemos que es la penetración de la luz. Cuando yo tengo la tela, entre más torsiones o menos torsiones tenga un hilo, la luz penetra y me deja ver el color que está teñida la tela o el hilo.
Entonces, en ese momento, el color que yo pedí ya no corresponde, porque las torsiones fueron diferentes. Deja penetrar más o menos la intensidad y el color cambia, su tonalidad cambia. Es otro problema que también es muy grave. Gracias. Ok, tengo otra pregunta. ¿Qué procesos de hilatura genera mayor costo? ¿Qué proceso de hilatura genera mayor costo? ¿Ok? Correcto. El sistema convencional, que son dos tipos de hilos, hilatura cardada, hilo cardado e hilo peinado, es un proceso muy largo. Hay que darle mucha uniformidad, homogeneidad a la fibra, colocarla perfectamente para que haya menos fibras saltando, voy a manejar esa palabra, que haya fibras de fuera. Es un proceso muy largo, muy costoso. Maquinaria, mano de obra, energía, etcétera, etcétera, más tiempo. Entonces, ese hilo es de mayor calidad, pero tiene más costo y es un proceso muy largo. Tengo otra. ¿Qué tan importante es hacer un buen banco para el proceso de hilatura? Ok, en el banco, cuando inicié la plática hablé de la hilatura. Mi banco debe ser homogéneo. 16, 18 pacas de algodón de 200 kilos aproximadamente, lo más homogéneo. ¿Cómo hago esa homogeneidad? Que sea de un lote. No sé, un algodón Texas, que me llegue un algodón Texas. Puede llegarme un algodón Texas, pero de diferente cosecha, entonces ya cambian las características y propiedades. Cuando me llega ese mismo algodón de ese mismo lote Texas, lo meto a mi banco, pero reparto cada paca, aunque es de la misma cosecha, como es una fibra natural, viene la longitud, el micronier, que no hablé de micronier, color, etcétera, etcétera. Hay que homogenizarlo y las bancas, acomodar las pacas de algodón, perdón, en ese banco, acomodarlas perfectamente para que sea lo más homogéneo. No voy a meter en ese banco puras pacas de una sola longitud porque echaría a perder mi proceso. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un hilo simple y uno retorcido? Ok. En la presentación ya no hablé más de lo que fue después del hilo. Viene la parte de retorcido. Un hilo simple se refiere a un hilo de un cabo. Mi proceso de hilatura termina cuando obtengo un hilo, y es un hilo de un cabo. El retorcido es un proceso posterior donde yo voy a tener hilos retorcidos a 1, 2, 3 cabos. Y la torsión es donde dice que es S o Z. A eso se refiere con hilos torcidos o retorcidos. Ok. Tengo varias preguntas. ¿Qué tipo de hilatura sustentable hay en el mercado actual? Pues yo creo que la más sustentable o que está cuidando más al medio ambiente es la hilatura open-end. La hilatura open-end, desafortunadamente lo voy a mencionar aquí, espero que no nos comenten algo, directora. La industria textil es la industria que más contamina. Es la industria más contaminante de todas. Desde fibra, en la parte de tejido, en la parte de teñido y en la parte de confección. Todos somos muy contaminantes, pero bueno. El sistema de hilatura open-end considero que es la que favorece más al medio ambiente, porque es la que utiliza regenerados. En sí es una hilatura regenerada. Generalmente se dedica al reciclaje de todos los textiles que andan por ahí perdidos, suéteres, chamarras, todo lo tritura y lo vuelve a procesar. Considero que sería la más sustentable o que la más está cuidando el medio ambiente. Ok. Bueno, por último, dice, ¿qué diferencia hay entre teñir un hilo de algodón y un hilo de poliéster? ¿Qué diferencia hay? Ok. Voy a tratar de mencionar las más importantes. La primera, que debo de hacerlo por separado. Si voy a teñir poliéster y algodón, ¿a qué me refiero? El algodón, el colorante penetra a la fibra, que estamos hablando en temperaturas de 80 grados, 60 grados aproximadamente, dependiendo del proceso que elija, ¿sí? El colorante en ese momento actúa y se adhiere a la fibra, a esa temperatura promedio. Su medio, el medio del agua, el agua tiene que estar en un medio alcalino para que pueda tener un proceso perfecto. El poliéster tiene que estar en un medio ácido, 6.5 aproximadamente en pH, y tiene que estar en ese medio.
su temperatura, generalmente el poliéster 125 grados hasta 130 grados centígrados cuando se tiñe. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Puedo dañar más fácilmente al algodón por ser una fibra natural. Esa es una parte importante. Si no tengo los cuidados con la temperatura y el medio me refiero al agua, al pH del agua, puedo dañar más rápidamente al algodón que al poliéster. Por eso cuando se tiñe poliéster algodón, se tiene mucho cuidado en la industria, en la maquinaria de teñido, para no afectar particularmente al algodón. Ay, discúlpeme, Oscar, me están llegando muchas preguntas, ¿eh? Ahorita le voy a hacer otra. Adelante, tenemos tiempo, no pasa nada. Claro, claro. ¿Hay algunas alternativas de hilatura en la cual sea buena la calidad y que sea económica y que al mismo tiempo podamos contribuir al medio ambiente? Pues no confundirnos, hay hilos open end que son de calidad, aunque son hilos de medianos o gruesos, se consideran hilos de calidad, aunque sean reciclados, y podemos cuidar al medio ambiente. La hilatura tiene una característica, que si quiero obtener una tela muy fina, tengo que utilizar fibra de excelente calidad y de buena procedencia, Texas o Memphis o egipcio, y automáticamente mis costos se van a ir elevando. Entonces, sí tiene esa característica la hilatura, de que la materia prima que me llegue la voy a transformar, pero de acuerdo a lo que tenga. Entonces, si tengo una fibra de muy baja calidad, no se habla de un algodón de La Laguna, que es Torreón, México, es un algodón que se considera a nivel mundial de baja calidad, entonces no voy a poder obtener una camisa. Mi mercado no me va a aceptar esa camisa porque va a tener muchas imperfecciones, muchas irregularidades. Lo hablo para los diseñadores, pues si quieren bajar los costos no van a poder hacerlo en esa cuestión. Ok, gracias. Tengo otra. ¿Es correcto medir el grosor de los hilos teras? ¿Es correcto medir el grosor de los hilos en teras? Ok. A ver, quiero contestar esa pregunta. Un hilo solamente, nosotros, vuelvo a repetir, tenemos nuestro propio sistema de medición. Así como apareció el sistema internacional, el MKS, todos esos, el sistema inglés, vuelvo a repetir, para medir una longitud, un peso, tiene una unidad de medida, que es el gramo, que es el kilo. En textiles, en ese textil, no hay una unidad, no hay algo, solamente hay un número que nos dice hilos. Utiliza 4 fórmulas, las 2 más comunes son las que le mencioné. Si tengo un hilo de algodón, 100%, la fórmula es NE, que te mide el diámetro, y NE es igual a 5, muy grueso, 60, muy delgado. ¿Sí? Cuando hablamos de un hilo. No hay otra unidad, no hay una variable que pueda tener, no tengo variables. ¿Cómo lo mido? Lo mido teniendo una longitud. Esa longitud de hilo la peso, aplico una constante y me sale ese número que les acabo de dar. Entonces, la respuesta para la persona que hizo la pregunta es: nuestro sistema es el único que funciona, no hay otro sistema. Y está dado por esos rangos. NE 1.5 hasta 75 y NTEX de 1, 2 o 3 hasta 90 aproximadamente. ¿Sí? Ok. La siguiente. ¿Qué diferencia hay entre teñir un hilo de algodón y un hilo de poliéster? Creo que ya la contesté, pero lo vuelvo a repetir si gustas. La diferencia es que en la máquina, el hilo de algodón trabaja a diferentes temperaturas, diferente medio. El agua debe estar en un pH diferente. El algodón es un pH alcalino, 9, 10 aproximadamente. El algodón es diferente, es un pH ácido, 6.5 aproximadamente, y la temperatura es 125 grados centígrados. Entonces, okay. Los colorantes son diferentes también, pueden ser diferentes. Ok. Por último, un ingeniero de diseño textil y moda puede tener oportunidades de trabajo en esta área. Muy buena pregunta y la voy a contestar. Esta universidad tecnológica y todas las universidades tecnológicas que están presentes y que ofertan esta carrera es muy importante. Por supuesto que se pueden integrar. Yo mencioné al inicio de la plática 4 áreas
que son de suma importancia y que de ahí se derivan diferentes puestos de trabajo en cada una de esas áreas. Y podemos estar en cualquier área de ese tipo. Mi formación es ingeniero textil en producción y calidad, específicamente en hilatura. Entonces, yo me especialicé en hilatura y en la industria trabajé más en la hilatura. Mi respuesta es, si un egresado, cuando hace sus estadías, tanto en sexto como en onceavo, puede integrarse al campo laboral del área que le guste, del área que le interese. Son esas 4 áreas importantes, con sus diferentes ramas, ¿no? Por decir, la hilatura tiene la producción de fibras, tanto natural como artificial y sintética, que viene la parte química de hilatura, y tiene lo que es el proceso. Tiene hilatura convencional, cardado, peinado y open, que son separadas las plantas, y nos podemos ir a cualquiera de esas partes. Entonces, repito, considero que sí, las habilidades y conocimientos los tienen dentro del aula de los laboratorios, y esas 400 horas, perdón, son 520 horas que se van de estadía en sexto cuatrimestre. Ahí tienen el 100% de práctica que la universidad les da. ¿Cómo les da la universidad esa práctica al 100%? Se las da en la fábrica. Es como les da esa práctica, y lógicamente en el área que ustedes escojan. En el onceavo, nuevamente, si yo ya detecté que mi afinidad es la hilatura, es el tejido, pero me voy a la hilatura. Si yo ya definí qué es la hilatura, ya en el sexto me fui, y en onceavo, que son 400 horas, le pido a la universidad que me vuelva a enviar a esa planta de hilatura, porque yo quiero estar en esa parte, y otra vez practico 100% dentro de la empresa, colocado por la universidad, por supuesto. Entonces, tiene todas las habilidades, los conocimientos en el aula para poder ingresar. Me pueden decir, es que no sé nada de hilatura. Yo tampoco sabía nada de hilatura cuando salí del Politécnico, nada en lo práctico. Lo poquito que me dio mi institución fue lo que tomé, teoría y práctica, lo poquito que me dio en laboratorios y en el aula. Cuando salí al campo laboral, las universidades tecnológicas tienen el modelo de que, vuelvo a repetir, las estadías te dan ese 100% de práctica, más lo que tienes en los laboratorios de la universidad. Creo que es importantísimo, y por supuesto que el egresado puede estar en esa área de oportunidad. Me están preguntando que si tienes alguna página de YouTube o un canal para que des más información sobre la hilatura. Ok, hay un canal, es un canal que tengo, lo voy a subir se lo hago llegar a ustedes, directora Araceli, Sí, un canal gracias. de YouTube donde voy a estar subiendo tanto de tejido como de hilatura principalmente. Ok, gracias. Bueno, no dejan de preguntar, Oscar. Tengo otra pregunta. ¿El sistema de medidas en hilatura está especificado en la normalización de certificación? Este sistema es un sistema internacional de medida para textiles. La ISO 9000, el Instituto de Normalización Textil, como lo mencionó el ingeniero en la mañana, el ingeniero de tiempos y movimientos, el ingeniero, no me acuerdo su nombre, lo mencionó. Ok, repito otra vez. Entonces, la ISO 9000 lo tiene contemplado nuestro sistema de numeración, el Instituto de Normalización Textil de México lo tiene, el ASTM, perdón, que es un organismo certificador de Estados Unidos también lo tiene, otro organismo de teñidos también lo tiene. Entonces, no hay ningún problema en está perfectamente reconocida. Tú puedes ir a cualquier parte del país y del mundo y hablar en esos términos textiles, y te van a entender perfectamente que estás hablando del grosor o diámetro de un hilo. Ok, por último, ¿algún libro que recomiendes sobre la hilatura? Ok, hay libros, está el de hilatura de algodón o fundamentos textiles, más bien es fundamentos textiles de Norma Holland, ese lo recomiendo mucho, de Norma Holland. Está otro que es hilatura de algodón, así, hilatura de algodón. La editorial es Instituto Politécnico Nacional, también lo encuentran. Esos 2 libros particularmente son muy importantes. Está otro que se llama Química Textil, que habla todo lo de hilos hechos a base de fibras sintéticas, filamentos, que se llama Química Textil. Esos 3 libros son muy importantes, también se los hago llegar para que los pongan en el
Facebook, o a la persona que preguntó particularmente le hacemos llegar la información. Sí, pues muchísimas gracias. Pues mira, me siento muy agradecida por tu participación. Te voy a hacer entrega de tu constancia. No sé si me la puedan mostrar, por favor. Tarda un poquito. Okay. Pues bueno, te hacemos a nombre de la rectora Minerva Bautista, entrega de la constancia al ingeniero José Óscar Hernández Bautista por haber impartido la conferencia Fundamentos de Hilatura, marco del primer Congreso Virtual de Diseño y Moda Industrial de las Universidades Tecnológicas 2021. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y los esperamos el día de mañana. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. No se les olvide, el día de mañana tenemos una conferencia a las 12 del día. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.